Este jueves sucedió, yo lo calificaría casi como un bochorno. eh, no, por lo menos con lo que he consultado, no se conoce en la historia del Consejo Municipal de Sunchales que no se haya prestado quórum. En este caso, los concejales libertarios optaron por no dar quórum por una cuestión de que estaban en desventaja en la votación y no querían, bueno, perder en el debate que se iba a dar porque se iba a definir justamente una readecuación en la tasa municipal. Un dato clave es que hace 3 meses que vienen trabajando sobre este tema y todavía no se pusieron de acuerdo y algo preocupante, por eso también invitamos al concejal oficialista Juan Astor. ¿Cómo está, Juan? Hola, ¿cómo andás, Jorge? Bueno, algo preocupante es que en definitiva el perdón, el Departamento Ejecutivo, justamente por un déficit creciente que está teniendo en la tasa municipal, en las erogaciones, está empezando a cortar algunos servicios, por ahora no esenciales, para, bueno, poder cerrar el número. ¿Eso qué indica? Bueno, amerita que realmente tenga un tratamiento urgente y lo que uno le asombra es que en 3 meses no pudieron terminar de definir este tema. Eh, Bien. En principio, Juan, porque hoy hubo una conferencia de los tres concejales opositores del cual el ECO de Sunchales no fue invitado, desconocemos cuáles fueron los motivos, nos hubiera gustado, en definitiva, en nombre del pluralismo, que también nos inviten para escucharlos y también para consultar. Bueno, gracias a otros medios de comunicación pudimos hacerlo, pero uno de los temas relevantes, ¿por qué se eligió el jueves, en este caso el oficialismo, tratar este tema, ¿no? Si Ujú, tenía que ver con una cuestión de impresión de boletas, de una fecha clave, ujú. o directamente porque a ustedes, digamos, se le ocurrió que debía darle un punto final a este tema. ¿Cómo te va, Jorge? Buen día. Primero, bien la crónica de que este es un debate que hasta ahora varios están teniendo fechas disímiles desde cuando se inició a discutir la ordenanza 2989 y la 2140, que determina los tributos y las reglas fiscales. En realidad, el debate inició, por lo menos desde que yo soy edil, formalmente en 2024, que se ingresa la primera versión, el primer proyecto de forma formal al Consejo. Fue precisamente en octubre de 2024 que ingresó junto al presupuesto 2025 y finalmente fue votado en contra, era otra composición del Consejo, en mayo de 2025. Y de ahí en más, lo que hemos resuelto es trabajar en una comisión mixta, que esto se suele ocurrir y está bueno que ocurra, en el cual trabajan tanto concejales, funcionarios del Ejecutivo y asesores en pos de un objetivo en común. Todos tenemos como objetivo, y es más, si no, no se hubiese conformado esta comisión, digo, de que nuestra norma tributaria tiene problemas estructurales graves e históricos, y que principalmente lo que son servicios municipales y la recolección de residuos y otros servicios más están subsidiados hoy por hoy por otras fuentes de ingreso, principalmente que graban la actividad económica. Así que, habiendo hecho este diagnóstico, dijimos, perfecto, si bien la reforma integral consta de muchos artículos, casi 100 artículos, dijimos, hay tres que por lo menos tenemos que enfocar, que tratan específicamente la tasa, que la tasa no es un impuesto, la tasa es tarifa de servicio. Si vos no adecuás la tarifa de servicio al costo del servicio, tenés que depender de los impuestos para financiarlo. Es así de simple la crónica. Ahora vamos al punto concreto que vos me estabas preguntando. ¿Por qué tenía que ser sí o sí el jueves pasado? No tenía que ser sí o sí el jueves pasado, eso es falso. Nosotros quisimos trabajar y tratar este dictamen todo el mes de julio. ¿M? ¿Por qué? Primero que nada, cuando se emiten las boletas de tasas, hasta ahora venía haciendo una emisión trimestral y justamente fue julio el primer mes que se emitió un solo mes y no todo el trimestre, porque ya Hacienda estaba manifestando que era necesario adelantar un dictamen para modificar el régimen de tasas. De hecho, el vecino que reciba todavía la boleta de papel
lo habrá visto, le habrá quizás llamado la atención o no, de que no tenía todo el trimestre emitido, sino que solamente estaba emitido julio. Y esto ya lo habíamos anticipado, que es porque queríamos ya debatir con urgencia en el mes de julio, un mes muy especial, que está en aguinaldo, que hay un montón de gastos, que cambian las transferencias de coparticipación. Se sabía que iba a arrancar agosto y todo el segundo semestre con graves problemas financieros para el municipio. Y es por eso que se quería adelantar cuanto antes una definición urgente, sobre todo para la impresión de boleta de agosto y septiembre, que es lo que queda de este trimestre. Entonces, el último jueves del mes era justamente ayer. Y no, ya durante la semana por lo menos adelantamos que necesitamos sesionar y que insistiríamos en sesionar con un dictamen de tributaria. Nos pareció que 3 artículos, y habiendo hecho también un cálculo muy simple, un proyecto demasiado fácil de entender, digamos, los cambios que se proponían, nos parecía que era bastante fácil para la oposición también entender, bueno, construir otra propuesta o poner otros números arriba de la mesa y debatirlo y que se resuelva lo que se tenga que resolver. Hasta incluso un rechazo total si hacía falta, no hay problema. Pero nos pareció que no podía pasar de esa fecha, y porque ya lo habíamos manifestado que necesitábamos tratarlo en este mes de julio antes de la impresión de agosto. Bueno, la situación de los hechos fue que el presidente nos informa el martes que no iba a estar el jueves, y el miércoles al menos ya elevamos el dictamen a la Secretaría del Consejo Municipal y manifestamos que íbamos a estar presentes. Después, como narraste vos, Jorge, de lo que terminó ocurriendo por falta de quórum, pero son las cosas que tiene la política. Me parece que el no dar quórum es una herramienta de la democracia también. Pero bueno, la situación de los hechos da que entonces estamos ante un limbo y una situación un poco delicada, y un tema que de fondo no se trata y no se está, para mí, debatiendo con la técnica o con la tranquilidad que haría falta tratarlo, ¿no? Pero además 3 meses han pasado. Digo, no se pudo consensuar. La oposición manifiesta que siempre le falta datos. Ujú. No brindan los datos el Ejecutivo. Mira, estaba revisando cuándo fue la primera reunión formal, digamos, de esta mesa tributaria. Y me parece que data del 18 de marzo, aproximadamente, o sea, de mediados de marzo. Sacando la cuenta más o menos decís vos que esa cantidad de tiempo. Y en esa comisión se llegaron a algunos acuerdos que son los metodológicos. Perfecto. Esta es toda la reforma. Hay una propuesta ya informal alcanzada por el Ejecutivo. Sí, esto hay que entender esto. Hay una diferencia del tratamiento parlamentario de cuando vos presentás un borrador en una comisión externa, de cuando presentás un proyecto formal concreto en la comisión formal del Consejo Municipal. Hay una diferencia metodológica, pero habla de que ellos ya sabían que teníamos propuestas y borrador arriba de la mesa y ya lo conocían. ¿Se entiende? Particularmente el último que yo te menciono, también lo conocían de antemano. Desde el principio de julio ya lo habíamos informado que esa era un poco la intención y ya lo veníamos debatiendo antes, con sus asesores, con los nuestros, internamente. Y me parece que una gran dilación en el tiempo, que es lo que estamos manifestando. Me parece a mí, vos lo que manifestás sobre información. ¿Quién sabe toda la información? ¿Quién sabe todos los datos? Solamente tenés que ser Dios para manejar toda la información concreta y asumida. Nosotros, para conocer un objeto nos podemos siempre aproximar a ciertos datos que necesitamos o pretendemos. Nosotros lo que hemos hecho, al menos como concejales, fue requerir al Ejecutivo en cuanto a información se solicitaba y se brindó. Eso es muy importante aclararlo. Se brindaron datos catastrales, se aportaron. Se vieron que algunos inmuebles podían estar bien o mal categorizados, algunos podían estar aceptados, otros no están aceptados. Debatimos un montón sobre información que presentaba constantemente el Ejecutivo, y que hasta funcionarios de planta se pusieron a disposición de los concejales y de los asesores de los concejales para depurarla. El tema es que siempre va a ser inagotable la información, ¿se entiende? Manejamos primero que nada, un municipio y una realidad de que en cualquier momento algún nuevo pedido, entonces te frena y te dilata el debate y termina siendo una rueda sin parar. Yo lo que voy es qué información en concreto hay, que me parece que hasta incluso fue validada expresamente en sesión, y que me parece que es una herramienta muy interesante. Una es, por ejemplo, un costeo parcial de servicios. Dos servicios, en realidad cuatro podríamos decirle, lo gozan todos los inmuebles de la ciudad, que es la recolección diferenciada. Hablo de la nocturna, la recuperables y la limpieza de patio y alumbrado. De eso se hizo un costeo de servicios, que es una estimación de lo que cuesta prestar este servicio.
con lujo de detalle lo expuso un funcionario del Ejecutivo, que es Luis Amateo, y no fue rebatido o cuestionado, y hasta incluso dicen en base a esto, está bien, perfecto, y un costeo parcial. Y el resto de lo que eroga el municipio es información pública. A ver, nosotros aprobamos un presupuesto y el municipio, todos los municipios de la provincia están obligados a publicar la ejecución presupuestaria. ¿M? Y en el presupuesto tenemos un presupuesto de gastos, por destino o por finalidad. También es una herramienta de análisis ese, Jorge. Me explico. O sea, Mm. información hay. El tema es siempre cómo la interpretas y si te alcanza o no te alcanza para tomar una decisión. Yo creo que en la circunstancia en la que estamos, Jorge, tenemos que ya tomar una decisión. Esa es la realidad. Puede faltar más, puede faltar menos. Me parece que nunca vamos a llegar a la perfección. Esa es la realidad. Siempre vamos a tener que llegar a un estimativo del costo. Digo un ejemplo de lo que siempre nos plantea Luis, por ejemplo, San Mateo, que tiene en su espalda la prestación de servicio para toda una ciudad. Tenemos 700 cuadras de ripio. El ripio no es lo mismo mantenerlo, corregirlo cuando tenés un periodo de lluvia y poca luz solar, a todo lo contrario, tener muchísima luz solar y tener poca lluvia. ¿Por qué? Porque por un lado puedes tener más gasto para riego o más gasto para utilizar la motoniveladora o eliminar baches o reponer ripio. ¿Se entiende? Es una cuestión muy concreta que es, en base a estos argumentos te hemos dicho que algunos de estos servicios lo podemos estimar en base a los gastos presupuestados y otros sí se puede hacer un costeo directo como ya se hizo con la basura. Con esas herramientas de información han manejado los concejales para tomar decisión y en base a eso se presentó una propuesta concreta que, al menos yo vuelvo a insistir, 3 artículos y diciendo y manifestando claramente, esto es para lograr eliminar subsidios que ya detectamos que existen y comprobamos que están. Y el tema es, ¿cuánto tiempo más le vamos a pedir a la actividad o a los que hacen actividad económica a que subsidien esos servicios? Esa es la discusión. Y también otro tratamiento me parece que yo lo entiendo en la política, que es hablar de lo que me conviene hablar, es justamente diciendo el impacto en porcentajes que no lo puedes unificar a todos los padrones. A mí me parece que lo más prudente es promediar cuánto es el impacto en pesos. El impacto es 17.000 pesos de modificación. Es eso y no hay que sacar más conclusiones. Y siempre hemos estado abiertos a escuchar otra propuesta u otra modificación en todo caso y escuchar argumentos de por qué debería serlo así. Hasta ahora estamos todavía al menos ya comentando de lo que pasó, o quién le dijo, a quién le dijo, o qué pienso yo de otra u otra persona. Me parece que acá los concejales no somos los más importantes. Acá lo más importante es la gente que está demandando servicios y que está demandando de que por lo menos tengamos garantizada una prestación buena de servicios y sin tener más subsidios y algunas cuestiones que no corresponden que estén en la determinación del tributo. Hay datos claves que me parece que son indiscutibles, o sea, eh, cuánto eroga hoy el gasto de los casi 30 servicios públicos que contempla la tasa y también la recaudación. Por eso digo que es importante dar esta batalla. No es que a mí me guste que me cobren impuestos. Lo que pasa es que esto es una tasa que recibe una contraprestación y que probablemente también sea un puntapié para después discutir otros impuestos que cobra el municipio y que hoy están subsidiando esa tasa. Porque todos nos quejamos del DREI, del derecho a registro e inspección, que en realidad hoy tienen que pagar los empresarios, los comerciantes, los industriales, los profesionales, que realmente en muchos casos están por ahí atravesando una situación complicada, pero para dar ese debate probablemente, hay que darle recursos de alguna manera al municipio. Y no puede ser, porque ese es un número que a mí me asombró, por eso digo que estoy de acuerdo en dar esta discusión. Me asombró lo lejos que está el municipio de lo que recauda, lo que gasta. Es increíble eso. Y yo sé que hablar de impuestos, hablar de tasas, genera irritación en los sunchalenses, en los ciudadanos, en los vecinos que tienen que pagar. Pero también hay que comprender que no se puede estar pagando un mínimo de 13.000 pesos cuando a vos te recogen 4 veces a la semana los residuos, cuando te dan el alumbrado público o cuando se contemplan otros servicios como el riego, la poda, etcétera. Dicho esto,
lo quería manifestar porque, en definitiva, coincido en que hay que dar el debate, que alguien de una vez por todas, por ahí deja el tema del populismo y dice, bueno, che, me como el costo político, vamos a dar el debate. Ujú. Em, Se habla de tarifazo y te pregunto, porque creo que hasta lo manifestaste, ¿es inflexible el Ejecutivo con lo que pide? ¿Puede haber una negociación en eso? ¿Hubo una inflexibilidad para que se trabe y en 3 meses no salga algún proyecto? El Ejecutivo para mí fue claro en manifestar cuál es el objetivo de mejora de recursos. En este caso, para dar números globales, estamos hablando de una emisión de menos de 200 millones de pesos al mes. En realidad estaríamos hablando de 100, tengo que revisar el número, está entre 150 y 180. Y el proyecto le elevaba a 330. Ese es un dato global, pero que esos 330 sí de verdad tienen un fin retributivo, que justamente con esto puedo retribuir servicios, ¿entiende? Hay para mí una cuestión acá que yo la había manifestado antes, que estamos tratando la tributaria en etapas. Esta es la primera etapa, que es de emergencia, ¿se entiende? Y si se consigue un mejor número, bien, este es para mí el mejor número posible que plantea el Ejecutivo para subsanar esta cuestión. Pero me parece que deberíamos dar un debate a ver de perfecto a cuánto más abajo entonces prefieren que vaya el Ejecutivo en la negociación el resto de los concejales, que lo manifiesten públicamente entonces, que digan entonces el valor. Estamos abiertos a escuchar y a pensar entonces si esto va por etapas y si esto tiene que ser también la única variable, la tasa general de inmuebles. Vos mencionaste que también el municipio está dependiendo de otras fuentes de ingreso. Mencionaste el DREI, mencionamos también coparticipación, que también la coparticipación depende mucho de la actividad económica. Nosotros estamos hablando de que no deberíamos depender de subsidios que dependan de cuánta actividad económica hay y cuánto se graba con impuestos, que no cobra el municipio, a esa actividad. Porque el municipio no cobra impuestos, eso también es muy importante aclararlo. Lo que sí recibe el municipio es coparticipación de los impuestos. ¿Se entiende? Si estamos en un contexto de que bajen impuestos, que me parece fantástico que ocurra, bueno, muchachos, no vamos a poder entonces seguir subsidiando tasas. Esa es la discusión. El debate para mí se tiene que dar puertas abiertas, ¿sí? En cuanto a esto que vos mencionás, inflexibilidad o no. Bueno, perfecto. Hablemos de números concretamente. Traigan una propuesta formal, eleven el dictamen, veámoslo. Para mí, mientras antes cerremos por lo menos la discusión en números de la tasa, podremos así continuar con el resto, que también en la tributaria tenés que hablar de cuestiones también de técnica legislativa, tenés que hablar de cuestiones de técnica jurídica, que me parece fantástico. A ver, ¿por qué se demoró tanto esto? También tenés que ver si está bien el sistema de categorías, también tenés que ver si están bien todos los adicionales. Bueno, perfecto, hagámoslo. También discutámoslo. Hemos al menos presentado creo que 3 o 4 propuestas. Hay algunas que modifican el sistema de categorías, otras sí, otras no. Perfecto, sigamos debatiéndolo. Pero mientras tanto, aseguremos los recursos. Por eso la urgencia manifestada de hace ya bastante tiempo. Sigue siendo ese el debate. Y vuelvo a insistir, si se llegara a tomar una decisión respecto ahora y respecto a este dictamen de 3 artículos, la Comisión Tributaria tiene que seguir trabajando igual, ¿eh? Eso, digamos, no queda descartado y de hecho sabemos que es un deber porque hemos detectado un montón de problemas en el resto de la ordenanza tributaria. Y agrego algo más, esto es algo que no solamente en Sunchales está pasando. Digamos, todos los municipios se van a tener que empezar a rever su estructura tarifaria y de costo de servicios porque no van a poder depender de otras fuentes de ingreso. Y es algo que para mí llega para quedarse y en algunos casos también para dar comparativa y números. Estamos a 1/3 de la tasa promedio de Rafaela, estamos menos de la mitad de Esperanza. Hay que también usar esos números comparativos con ciudades para entender un poco de qué estamos hablando y de cuánto vale una tasa municipal. ¿Se entiende? Me parece que también son elementos. No justifican el 100% de la idea, pero te dan un poco de contexto de decir, ¿es descabellado el planteo o tiene cierto asidero? Pregunten por favor otras ciudades, ¿cuánto cuesta una tasa municipal? Comparémosla también con otros servicios, como el agua potable. Digamos, no son, digamos, distancias que a uno le parezca una locura, una irrazonabilidad, porque también hemos hablado sobre razonabilidad o irrazonabilidad.
me parece totalmente lógico plantear que no haya una sola tasa municipal abajo de 20.000 pesos si justamente se están prestando todos los servicios que vos mismo dijiste, Jorge. Es, digamos, es el planteo de fondo y justifiqué por qué la urgencia ahora. Bueno, el presidente del Consejo, Fernando Cataño, en la conferencia que brindó hoy, dijo que no se podía llegar a un consenso, por lo menos que era bastante complejo porque los concejales oficialistas cambiaban permanentemente, digamos, su postura, porque era como que presentaban una cosa, después hablaban con el Ejecutivo, venían con otro, y que se había perdido el valor de la palabra. El valor de la palabra. Mire usted. Mire, nosotros como somos concejales oficialistas somos un equipo con el Ejecutivo, pero también tenemos un criterio propio. En esta propuesta de negociación en las últimas horas del miércoles, yo me arriesgué a acercar una propuesta de acuerdo que al menos yo personalmente creía que podía cerrar este episodio y ahorrarnos el bochorno que pasó ayer, el jueves, ¿no? Y me corté solo para proponerlo y yo me hago cargo de eso. Esos son dictámenes de acuerdo, que Pablo, que fue concejal y fue legislador, entiende que eso puede ocurrir en la política y está bien que pase. Son dictámenes que los legisladores cuando están trabajando buscan un consenso, buscan un acuerdo. Lo presenté y nadie prestó acuerdo, digamos, no hubo una conformidad, no escucharon nada del otro lado, nadie firmó ese dictamen y como corresponde nos hemos vuelto a reunir con el Ejecutivo y decidimos retirarlo y mantener la propuesta original. Pero eso a lo sumo creo yo que es lo que debe manifestar el presidente que pasó. Yo lo vuelvo a insistir, nosotros tratamos de acercar una propuesta como bloque para decir, siendo incluso un intermediario entre el Ejecutivo y la oposición, diciendo, bueno, por lo menos vayamos por un punto intermedio ahora, en todo caso. Tampoco hubo consenso respecto a eso. Entonces no nos quedó otra decir, perfecto, mantenemos la versión original y vamos al recinto a tratarlo así porque son, digamos, formas de trabajar en lo legislativo que no son ajenas a otras situaciones que ocurren en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y que ha ocurrido antes en el Consejo Municipal. Pero vuelvo a insistir que me parece a mí que otra vez hablar de cuestiones personales no va. Yo solamente voy a trabajar y tengo un objetivo claro, que es hacer las cosas que a mi criterio le van a ayudar a la ciudad. Yo estoy manifestando que si mantenemos las cosas como están hoy, la ciudad va a tener problemas. Entonces tengo una responsabilidad de tratar de prevenirlos o solucionarlos. No me interesa, digamos, qué piense de mí uno u otra persona o concejal respecto a eso. A mí me interesa hacer mi trabajo y nada más. Dos preguntas más. Una, ¿está exagerando el Ejecutivo con la situación de emergencia? Digo porque creo que también la oposición da a conocer un poco eso, diciendo, bueno, sí, ustedes enarbolan, agitan con el tema de la situación de emergencia para presionarnos y decir que somos los responsables de que el servicio público no esté funcionando como corresponde. Me parece que vamos a hacer un poco de historia acá y un poco de historia reciente. Ya recorte hubo por todos lados, o sea, desde no incorporar más personal, que eso también me gustaría que lo ha manifestado y eso es falso, en los últimos meses no se incorporó personal y tampoco se dieron o se otorgaron lo que se llama horas extra, que es una forma de pagarle más a los empleados por trabajar más. Se tuvieron que recortar todas al 100%, no se hicieron algunos eventos programados y presupuestados, bueno, no se hicieron. Ajustes ya se empezaron a hacer y ya lo empezamos a ver. Entendemos que como no son cuestiones esenciales y que afecten al día a día de la prestación de servicios, por ahora se pueden hacer, digamos, no son problemáticos. El problema es de acá en adelante. Tuvimos la situación de un recambio de urgencia enfrente del Palacio Municipal. Y como ese no sabemos si van a ocurrir otros, cuando las napas empiezan a subir. Y cuando se empieza a comprometer el servicio por la situación climática del niño. Y ya este mes, lo más probable es que a funcionarios, mi persona por ejemplo, no vamos a cobrar con regularidad nuestro sueldo. Eso ya sabemos que va a pasar. Quiero acá al menos dar tranquilidad al empleo municipal, sobre todo al que nos junta la basura, al que limpia la plaza y al que hace su trabajo normal, que ese sí va a cobrar como corresponde el primer día del mes, pero el resto de los funcionarios todavía no tenemos garantizado. Esa es la situación en la que estamos hoy, Jorge. No es para llorar ni para dar otra explicación, es la situación que está pasando. Me parece que eso no sé si justifica, pero da un poco a entender de que esto está pasando. Hay una situación de urgencia de por medio, tiene que ver con los vaivenes de la economía y de que ya se sabía
que en la planificación del año siempre el segundo semestre es un poco más complejo y aparte esto se viene dilatando hace mucho tiempo y hace muchos meses. Es digamos, una discusión que no se termina de zanjar o de solucionar. Y creo que no voy a entrar más en detalle sobre qué cosas pueden pasar de acá en adelante, porque yo siempre apuesto a que en realidad no quiero evitar un desastre, yo quiero mejorar. Yo quiero que los camiones que tenemos recolectando la basura, que son del año 2011, que sean nuevos. Hemos autorizado en el Consejo la compra de un camión volcador nuevo que se utilice también en el servicio de recolección y que se utilice para otros servicios. Ese camión volcador se va a comprar a través de un leasing. Bueno, el leasing es una herramienta financiera que después tenés que pagarla. Digamos, también estamos haciendo esto porque apuntamos a mejorar lo que ya tenemos, no solamente para sostener. Y aparte el foco de la gestión es el servicio público que el vecino demanda efectivamente, la prioridad, cómo ha sido alumbrado, cómo ha sido solucionarse un chalote. Y aparte de eso, otro contexto más que es complejo, y está bueno mencionarlo, es el pasivo de obra heredado, que eso creo que alguna vez también lo hemos hablado, que es complejo, se ha solucionado una parte de ese pasivo de obra, pero queda un remanente bastante delicado, y que si eso no te da urgencia que se le deba pavimento a gente por un montón de años, si no te da urgencia que se deban obras de cloaca pagadas hace un montón de años, bueno, la urgencia la tiene el vecino que lo está reclamando, concretamente. Digamos, hay muchos argumentos para decir que no se tienen que demorar más estas cuestiones. La última, y en esto destaco a la colega Mónica Estrubia, porque, bueno, en la conferencia brindada hoy, bueno, mencionó una situación desagradable que pasó el bloque oficialista. Eh, a mí me sorprendió realmente porque habló de hasta un acto un poco subido de tono, casi agresivo de los ediles libertarios. ¿Algo para decir de eso o no? Eh, sí, hay cosas que por ahí son delicadas tocar. Ocurrió después de la sesión fallida. Esto hay que destacar que estuvimos presentes, hicimos creo que 4 minutos de sesión y explicamos por qué no se logró dar la sesión. Y luego hubo un intercambio entre concejales un poco subido de tono y justamente estaba Mónica, estuvo presente, grabó la sesión Mónica y estuvo presente escuchando. Yo lo quiero dejar ahí, no quiero justamente herir susceptibilidades porque me parece que también obviamente somos seres humanos todos acá y somos todos vecinos de la ciudad. Nos atraviesa la emocionalidad constantemente y me parece que lo mejor es llamar un poco a la calma y a trabajar, que es la prioridad, al menos lo que yo destaco. Pasó, hubo un intercambio fuerte de palabras, principalmente agresiones verbales hacia nosotros, pero ya está, en la política yo sabía que esto puede ocurrir, digamos, o sea, las emociones yo no las juzgo. Una persona se puede emocionar y está bien. Yo cómo voy a juzgar que una persona esté enojada o esté triste o esté feliz. Está perfecto. Solamente es siempre y cuando podamos desahogarnos un poco y después continuar trabajando, no tengo ningún problema, porque a mí me interesa mirar para adelante. Semana que viene tenemos que seguir trabajando. El consejo es un cuerpo colegiado. Y el cuerpo colegiado se forma reuniéndose y viéndote cara a cara y trabajando. Ya está. Yo tengo que dejar lo que ya pasó esta semana y tenemos que seguir trabajando hacia adelante. Esa es mi prioridad. Pero sí, bueno, te confirmo que un poco de eso, lo que vos describías, sí ocurrió efectivamente. Y esperamos que, bueno, que no vuelva a ocurrir. Gracias, Juan. Gracias a vos, Jorge.